Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad nos sumergiremos en un mundo de sabiduría milenaria, explorando a un personaje fundamental que al mismo tiempo resulta un narrador influyente en todos los tiempos. Me refiero a Esopo. Aunque vivió hace más de 2000 años, sus fábulas desde nuestra infancia continúan resonando en gran parte del mundo. Teniendo esto en cuenta, debemos señalar que la vida de este autor es difusa en cuanto a lo que ha llegado a nuestros días. Se sostiene que vivió entre los siglos VI y VII a.C., pero no se sabe mucho más. Hay quienes ponen su existencia en duda, incluso quienes dicen que fue esclavo y después liberto. Sin embargo, lo que sí sabemos es que este nombre y las fábulas que se le atribuyen se han quedado grabadas en el colectivo literario universal. Investigando, se dice que a Esopo se le atribuyen más de 700 fábulas, historias breves que encierran enseñanzas morales profundas. Podríamos sostener que se transmitieron originalmente de forma oral y se convirtieron en una herramienta educativa fundamental en la antigua Grecia. Más allá de la persona real, Esopo representa el poder del cuento para criticar, enseñar y en última instancia transformar la sociedad. Si queremos profundizar un poco en la historia, podemos darnos cuenta de que Esopo no fue el primero en crear fábulas. Para esto debemos definir, de acuerdo a la Real Academia, qué implica este concepto. La fábula es un breve relato ficticio en prosa o verso con intención didáctica o crítica frecuentemente manifestada en una moraleja final y en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. Otra acepción nos dice que es la narración de asunto mitológico. Si esto lo llevamos a la civilización sumeria con escritos antes de Cristo, estos proverbios, al igual que las fábulas griegas posteriores, utilizaban de igual forma personajes animales y ofrecían consejos prácticos para la vida. Esopo supo cómo utilizar este género porque empleó el animismo, es decir, la creencia de que los animales, insectos y otras entidades no humanas poseen características humanas. Por lo menos en sus fábulas vemos que zorros, hormigas, leones y otros animales actúan, hablan y piensan como nosotros, lo que permite que sus historias sean tanto entretenidas como instructivas. Asimismo, cada fábula comienza con un incidente sencillo y concluye con una moraleja clara que resalta comportamientos humanos deseables e indeseables.
Aunque las palabras exactas de las fábulas han cambiado con el tiempo, podemos observar que sus enseñanzas fundamentales siguen siendo las mismas. Tomando en cuenta todo lo antes mencionado, es lógico preguntarnos por qué está Esopo vigente en nuestros días. El detalle es que si vemos ejemplos como el de la cigarra y la hormiga, esta historia nos habla de la importancia de la previsión y la responsabilidad, valores tan importantes y necesarios en la antigua Grecia como en la actualidad. Pero no es que solamente estas historias nos enseñaran moral o reglas éticas a seguir, sino que nos llevaba a algo más. Tenían incluso un propósito subversivo. En una época donde la libertad de expresión se veía muchas veces amenazada, las fábulas permitían muy sutilmente criticar a los poderosos sin temor a obtener represalias. Por ejemplo, en la obra de La serpiente y el águila se habla de la reciprocidad y la justicia, conceptos que podrían interpretarse como una crítica a los gobiernos autoritarios de la época. De igual forma, la fábula no venía únicamente a educar al niño en la literatura o la escritura, sino que contribuía a ofrecerle lecciones de vida, enseñándole cómo enfrentar desafíos de la adultez de manera inteligente y reflexiva. De tal manera que las fábulas de Esopo son en esencia una reflexión de la condición humana, a través de animales que hablan y se comportan como humanos. Esopo nos invita a observarnos y criticarnos a nosotros mismos, nuestras acciones y decisiones. Nos recuerda que aunque somos seres racionales que creemos tenerlo todo controlado, a menudo caemos en comportamientos irracionales. Por ejemplo, en la fábula del zorro y las uvas, el zorro es incapaz de alcanzar las uvas. Se convence a sí mismo de que no las quiere porque está verde. Es decir, hoy en día sabemos que introdujo conceptos como el de la disonancia cognitiva, una idea que sigue siendo relevante en la psicología moderna. También nos muestra la astucia como fuente importante frente a la fuerza bruta. En la fábula del león y el ratón, el pequeño ratón, a quien el león había perdonado la vida, termina salvándose de una trampa, de tal manera que nos recuerda que la humildad y la gratitud pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. A modo de conclusión, las fábulas de Esopo nos muestran que a pesar de los siglos que han pasado, las lecciones fundamentales sobre la vida humana no han cambiado. Nos enfrentamos a los mismos dilemas éticos y morales que nuestros antepasados. Y estas historias nos ofrecen una guía invaluable. Cuando te encuentres en una situación complicada, tal vez quieras recordar las palabras de Esopo y buscar sus moralejas, porque aunque tengamos tecnología, internet y tantas novedades, la sabiduría que encierran estas historias son atemporales. Espero que este recorrido por el autor y su obra te haya inspirado. Si te ha gustado el video del día de hoy, por favor suscríbete
dale like al video y compártelo con otros amantes de la literatura. Te espero la próxima.